Pero muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, en donde quiera que estés. Gracias, como te digo todos los días, por venirme a hacer compañía hasta acá, hasta el faro, en una semana complicada en la ciudad de Montevideo, porque hay una tormenta importante, lo que la sabiduría popular le dice la tormenta de Santa Rosa. Y hablando de tormentas, en estos días se cumplen 20 años, ya 20 años, de una de las tormentas más importantes que sufrió nuestro país. Mi nombre es Javier Vera. Estos son los cuentos del Guardián del Faro. Si te gusta el contenido de este canal, te pido que te suscribas. Y hoy particularmente te voy a pedir que participes en los comentarios diciéndome qué estabas haciendo vos ese día, como vamos a escuchar a algunos queridos amigos hablándonos qué les pasó a ellos ese día y también alguna otra cosita más también. Pero bueno, vamos a ver de lo que estamos hablando. En el imaginario colectivo tenemos varios fenómenos naturales que han azotado a nuestro país. El temporal de 1923 que hemos hablado acá en este canal, las inundaciones de 1959, pero creo que la fecha que pasó más a la infamia fue el 23 de agosto del 2005. Cerca del 19 de agosto de ese año, un desconocido servicio meteorológico de Río Grande do Sul, Metsul, advierte la posibilidad de condiciones severas y la formación de un ciclón para la costa uruguaya. Mientras tanto, el servicio meteorológico uruguayo le restaba importancia a las reiteradas advertencias de Metsul. Ellos lo veían más como una tormenta más, como una tormenta de Santa Rosa más, y pronosticaban vientos de 60 km por hora. El temporal se formó en el Río de la Plata. Hizo entrada al territorio uruguayo en la zona de Quillú, en el departamento de San José, por el oeste de nuestro país. Después se desplazó hacia Juanico, se metió tierra adentro y destrozó hasta Maldonado. Cruzó el país. Meteorología pronosticaba vientos de 60 km por hora, pero los vientos más fuertes llegaron a tener rachas de 200 km por hora hasta que algunos instrumentos simplemente volaron. La destrucción fue muy grave. Fallecieron 10 personas, 2 en el departamento de Canelones, 3 en Montevideo, 5 en Maldonado, y otras 2 personas murieron en Buenos Aires por derrumbes ocasionados por los fuertes vientos de esta tormenta. Barrios enteros se quedaron sin luz en Montevideo, calles cerradas por caídas de árboles. El servicio 911 recibió casi 14.000 pedidos de auxilio entre las 6 de la tarde del 23 y las 8 de la mañana del 24. Como siempre, los más humildes, los más desprotegidos, fueron los que llevaron la peor parte. En los asentamientos hubo también inundaciones y la voladura entera de los ranchos. En ese momento todos recordamos que se estaba jugando un partido de la Copa Sudamericana. Yo lo estaba viendo en Argentina en ese momento. Era un partido entre Danubio y Defensor por la Copa Sudamericana en el Parque Central. Y con un amigo comentábamos, parece que está feo Montevideo, porque veíamos la lluvia, veíamos las banderas volar un poco por demás. Al otro día nos enteramos de la
verdadera situación en radios argentinas y en una precaria internet que nos llevaba las terribles noticias que estaban pasando en Montevideo. En este caso, Gonzalo Araujo, un querido amigo, nos cuenta lo que él vivió. Yo lo que me acuerdo que estaba en casa de noche, estaba mirando un partido que se estaba jugando en ese momento, creo que se jugaba en el Parque Central, y en ese momento se vino la hecatombe, creo que se llegó a suspender el partido, no me acuerdo bien qué pasó. Y bueno, después me terminé durmiendo, mi casa como es, está bastante resguardada, no, la verdad que no vi cuáles eran los efectos en ese momento, pero después al día siguiente cuando salimos, ahí vimos todos los efectos en la cuadra y en el barrio, árboles caídos, autos aplastados, chapas voladas, todo ese tipo de cosas. Muchos años después, los uruguayos todavía recuerdan a esa tormenta como la peor que vivieron jamás en su país. La tormenta causó la mayor parte de sus daños graves en Canelones, en Montevideo, en San José, en Colonia y en Maldonado. Para los que no conocen, en estos departamentos está la mayor parte de la población, cerca de un 70% de la población de todo el país, vive en esta zona, en la zona costera de la República Oriental. El restablecimiento de los servicios públicos fue muy lento, debido a la falta de recursos, incluidas motosierras, refugios de emergencia y otros elementos esenciales, como colchones, mantas, sábanas, kit de higiene y hasta pañales. Incluso la ONU donó dinero para reparar la infraestructura dañada. Marcos Aldacor nos cuenta qué estaba haciendo él en ese momento. Javier, ¿cómo estás? Espero que te encuentres bien. En cuanto a la consigna de recordar esa fecha, recuerdo que estaba volviendo a mi casa luego de la jornada de trabajo por la calle General Flores, y en ese momento General Flores, a la altura de General Flores y Boulevard Artigas, se estaban haciendo modificaciones en una plaza que hay allí, una plazoleta, y la plazoleta estaba cercada por un cerco realizado con chapas, y me acuerdo patente que esas chapas empezaron a aflojarse con el viento y empezaron a volar literalmente como si fueran hojas de un árbol, y impactaban contra los ómnibus que estaban allí pasando por General Flores. Yo me acuerdo que iba en ese momento en un ómnibus, en un 505 rumbo a mi casa, y varias chapas impactaron contra vehículos que estaban ahí, incluyendo contra el vehículo que yo me encontraba, contra el ómnibus que yo me encontraba. Y bueno, imagínense el nerviosismo en ese momento de las personas que estaban en la calle, que estaban en los vehículos, porque literalmente eran chapas de gran tamaño, unas chapas que tendrían más de 3 metros cuadrados de tamaño, y volaban literalmente como si fueran hojas de árbol. Incluso la flamante y recién inaugurada Torre de las Comunicaciones, el orgullo de nuestra ciudad, sufrió varias roturas de sus vidrios en 5 pisos. Hasta un auto se metió para dentro del hall de dicha torre. A todo esto, la tecnología ha avanzado y todos tenemos un pronóstico del tiempo más o menos confiable en nuestro celular. Pero ¿qué pasó con el servicio nacional después de esa fecha? En realidad no mucho. Algo se ha mejorado en los equipos por el propio paso del tiempo, pero aún las autoridades reclaman más presupuesto para la detección temprana de fenómenos extremos. En el 2016 recordamos un tornado que hubo y que azotó a Mercedes. Hace pocos años atrás, una tormenta muy repentina tuvo como consecuencia a un pequeño de 8 años fallecido en un campamento de la Asociación Cristiana de Jóvenes porque un árbol se le cayó sobre su carpa. El servicio meteorológico lo que dice es que se pudieron haber evitado
o tal vez no, alguna de esas desgracias por una detección temprana de esos eventos tan complejos. Contame vos ahora en los comentarios qué estabas haciendo ese día, en dónde estabas, cómo te enteraste, si estabas acá en Montevideo o en Maldonado, si tuviste alguna experiencia un poco más complicada también contala. Mi nombre es Javier Vera y estos fueron los cuentos del Guardián del Faro.